los famosos Me Too's y todo esto tiene que ver con el fenómeno de que ahora no requiere un gran esfuerzo poner a parir a alguien. Lo que antes era mandar una carta, ahora puede ser que de golpe haya 200 o 1000 y tal y se haga viral, el hoy toca. De hecho, por estos días Twitter dice, venga, a ver a quién están machacando hoy, ¿no? ¿A quién están zurrando hoy? Y a lo mejor mañana está olvidado. O sea, quiero decir, se ve si se aguanta o no se aguanta la tempestad. Ya casi cuando llega, tienes el apaleo del día, tienes que mirarlo y decir, a ver si esta historia es de las que va a durar o mañana queda olvidado. Claro, a eso le llaman funar, ¿no? A lo que dices tú, cuando no llega la sangre al río, pero te dan una buena paliza cuando pasó mediática. Lo de Adolfo Suárez, yo me acuerdo que le comenté a Vicente, digo... salió bien, ¿eh? Yo creo que esto va a desaparecer al poco tiempo. Sí. O sea, yo no me dio la impresión de que eso fuera a durar mucho y efectivamente duró muy poco. Ahí lo que habrá que preguntar es por qué A3 Media y Mediaset consideraron que no era algo suficientemente importante como para recogerlo y en cambio Televisión Española consideró que tenían que darlo en todos sus programas, que fue la única televisión que consideró que había que darlo hasta en los telediarios y en los magazines que tienen tal. Bueno, la explicación está clara. Y era una víctima anónima también, ¿no? En la que no se sabía la identidad. Bueno, no lo sé, pregunto. El nombre no ha trascendido, pero sí es una persona que fue a una comisaría y presentó una denuncia. Además ya tenía experiencia porque ya lo había hecho en el pasado contra otras personas y consiguió que le recibiera a la ministra de Igualdad, que básicamente Que es verdad que tenía un historial de denuncias falsas, ¿no? No sé si falsas, pero sé que ya había denunciado a alguien en el pasado y no sé si acabó en condena. La persona a la que denunció o alguien en su nombre sí ha dicho que fue falso y que le hundió la vida, pero ahí como simplemente la historia no ha seguido. Lo que se ha visto es que por lo menos no era una historia suficientemente clara como para... De todos modos, lo rocambolesco que es denunciar que... con tantos años de diferencia después, porque has visto la serie esta de Anatomía de un Instante, te parece que es el momento, y pidiendo que cambien de nombre de aeropuerto y que le pida disculpas a la familia, era todo un poco anómalo el tema. Sí. Basta que lo diga y a lo mejor mañana nos enteramos de que la cosa va para adelante, pero a voz de pronto es un tipo de cosas que llegan con frecuencia a las redacciones. O sea, no es extraño una redacción que te llegue una historia de este tipo. O sea, si hablas con alguien del mundo o del país te dirá, oye... anteayer me llegó no sé quién que digo, mira, voy a denunciar al exministro tal porque me hizo esto tal. O sea, siempre ha habido, pero la gente dice, bueno, pues ya me cuenta. Y si sale para adelante, igual me empiezo. Lo raro aquí es que antes de que se hubiera hecho esa parte, a ver qué dice el Tribunal de Primera Instancia, si lo admite o no lo admite, ya estaba abriendo los telediarios de Televisión Española. Porque hay un interés. Es que, vamos a ver, es que la cuestión es que, y esto es la pena, porque se llenan las bocas muchas veces por un sentimiento, un pensamiento, unos principios, y esto es pura estrategia ideológica. Cuando surge esto, es una mini puntita de lo que no sabían si era pues un cubito de hielo o un iceberg, da igual, hay que explotarlo porque lo que tenemos que vender es un mensaje, es hasta en el gobierno de todos, hasta el presidente... que era el presidente de todos, que no era ni derecha ni izquierda, no, era Suárez, pues también tenía estas situaciones. Entonces, porque esa es la semana en la que habían... Claro. O sea, la semana anterior es en la que habían salido los casos del señor Paco Salazar, el presidente de la Diputación, creo que era de Lugo, un senador que era miembro de la ejecutiva del PSOE, que han evaporado antes de que nos aprendiéramos su nombre, el señor Izquierdo, que bueno, apareciendo de golpe hay varios casos. Es lo más parecido a un Me Too que hemos tenido aquí, realmente. Que, por cierto, estas personas, yo lo dije entonces y se enfadó en mi canal, también tienen derecho a la presunción de inocencia, que es una cosa que yo siempre reprocho a la derecha. Es que esto es increíble. Luego os iba a preguntar por lo de Julio Iglesias. Cuando fue lo de Julio Iglesias, Isabel Gemio publicó un artículo, hizo un editorial en la radio hablando de que bueno, que si esto era verdad, era horrible, todas las denuncias que había contra Julio Iglesias. Qué prudente. Pero que mientras no supiese nada a ciencia cierta, ella seguía defendiendo... pues eso, la presunción de inocencia de Julio Iglesias, y le sacudieron, pero como si se hubiese cagado en las supuestas víctimas, o por decir, yo mientras no sepa más, tengo que presumir la inocencia de la persona acusada. Y eso ahora mismo hay gente que se lleva las manos a la cabeza y yo no lo puedo entender. Es que también el caso de Julio Iglesias... sí que es verdad que la hemeroteca no le ayuda, pero... Claro, vamos a ver...
si de alguien se piensa que puede ocurrirle algo así es Julio Iglesias, está claro, pero a mí lo que me llamó mucho la atención en este caso fue... También te digo, perdona, pero por ejemplo, es que lo de la hemeroteca también tiene una doble lectura, porque Kevin Spacey se sabe, es Vox Populi, que sus comportamientos en los rodajes mismo, hay otros actores que lo dicen abiertamente, dices, en los rodajes tenía las manos muy largas, no sé qué, luego en las apariciones públicas era un tío correctísimo. Quiero decir que también puede que en tus apariciones públicas seas un sinvergüenza y luego de puertas para adentro seas una persona más comedida, no lo sé, ¿eh? En el caso de Julio Iglesias fue el trato mediático tal y como se dio, porque la sensación que tuve yo es, ostras, coinciden con que los de un signo político le defienden y coinciden con que los de un signo político le critican. Y esto va... en la hemeroteca del buitre lo analizamos, que justo poníamos cuando se eligió a Julio Iglesias como uno de las imágenes, ¿no? del Partido Popular en el 96, sí. En el 96, en aquellas elecciones que ganó el PP. Y claro, hoy en día Julio Iglesias no es imagen del PP, pero sí que... Se le asocia a la derecha. Se puede asociar. Entonces, yo creo que todos ven una oportunidad como para hacer marketing, para hacer su marketing. Aunque anecdóticamente una de las últimas entrevistas que había concedido, que había sido a Évole, había poniendo a parir a Montoro, diciendo que la política de Hacienda era muy mala y que Trump era un tontorrón. Por encima de los principios ideológicos está la pasta, eso no tenemos ninguna duda, es así. O sea... Pero sí es cierto que una cosa que yo a veces me quité... Me llama la atención que antes uso la derecha, pero no le gusta la derecha, así que digamos la nueva izquierda, porque parece que les ofende ese término, entonces digamos la nueva izquierda. A la nueva izquierda, que suele levantar mucho la bandera de la presunción de inocencia en los Me Too, salvo cuando le toca a alguien de la izquierda. Que entonces, si sale contra Monedero, contra que sea... es la que mira, no, pero no es porque no queramos, es por decir, ahora prueban de su propia medicina, ahora prueban... Digo, ya, pero aún así se supondría que la presunción de inocencia es para todos, incluso para aquellos... Pero a Monedero no le hicieron artículos en los periódicos dando por hecho que había. Lo que yo he visto en Monedero es gente en redes sociales diciendo barbaridades o alguno en alguna discusión tabernaria esgrimiendo, pues Monedero no sé qué, pero no ha llenado periódicos. Pero incluso el señor Íñigo Errejón, que por cierto, hoy ha salido que le retira la denuncia a la señora Moulía con un comunicado muy, muy curioso, también en el plano diciendo que ella se sumó hizo la demanda pública porque pensaba que un montón más de las víctimas de Errejón iban a sumarse y ahora se da cuenta que se ha quedado sola y nadie la ha acompañado, entonces que ya no puede más y que por motivos personales retira la demanda. Si no recuerdo mal, la Fiscalía tampoco había presentado cargos, lo cual entiendo que salvo que haya una acusación que me estoy dejando olvidada, entonces el caso se ha acabado. Eso decían algunas respuestas que le han dado a ella, ¿no? De que lo estaba vendiendo así, pero era porque el caso no tenía recorrido. Es lo que dicen, no lo sé. Entonces, pero hay que decir que incluso Íñigo Errejón tenía derecho a la presunción de inocencia, aunque sí es verdad que con Errejón sí había algunos que sí le defendieron. Bertrán Endongo entre ellos. Entre ellos fue de los pocos que dijo... Que para que te defienda Endongo mejor. O sea que, sí, para él no creo que fuera un orgullo para Errejón en este caso, pero sí le recuerdo que él lo defendió. No sabía eso, pero bueno. Sí. Pero bueno, en fin, el caso es que el tema de la presunción de inocencia no es un capricho. Yo digo que es una batalla perdida, pero por lo menos... Si en el momento en que tú informes de un delito ya sabes que en la mente de todo el mundo que lo lea va a quedar la idea de culpable, y eso no se va a cambiar, va a querer siempre, por lo menos que a la hora de dar la información haya un mínimo de una salvedad de decir, bueno, salvo que se muestre lo contrario, a ver lo que dicen los tribunales, porque si ya llega al punto de que incluso el que lo comente, el que ponga en duda la acusación, es sospechoso de, entonces, o sea, esta idea de... Volvemos ¿cuál es la estrategia del víctima? Yo soy víctima y si tú no te solidarizas conmigo, entonces eres cómplice de mi agresión. Eso vale para todo, para la política, para tal. Yo denuncio que soy víctima de un ataque de la extrema izquierda. No, me están atacando los de la extrema izquierda, solidarízate conmigo. No me apoyas, entonces eres cómplice. Y entonces también soy víctima de izquierda y de Vicente Real, que no me está apoyando, que pues es un arma tan fuerte el victimismo. En estos casos del Me Too son horribles, porque como tú pongas en duda algo, entonces te da igual el sufrimiento de las víctimas, te da igual tal. Y en teoría cuando más se va a demostrar que crees en eso, es cuando defiendes a alguien en el sentido contrario, porque es muy fácil decir, no, y lo haría independientemente de que fuera a pensar o no igual que yo. Ya, y casualmente lo estás haciendo con el que es de los tuyos. O sea, siempre que alguien decir, yo defiendo la presunción de inocencia de este y lo haría igual fuera de otro bando. Sí, pero no te he escuchado decirlo cuando has sido de otro bando. Casualmente te escucho decirlo cuando es del tuyo.
que es lo que suele ocurrir en estos Me Too. De cuando alguien se atreve a decir algo, suele ser porque... O luego están los que se arrepienten, ¿no? Como doña Pilar Alegría, que dijo que Paco Salazar era un gran tipo y luego le debieron decir que no era buena idea y ya rectificó y retiró lo dicho.